Hey, ¿qué tal clase? Bienvenidos a una nueva sesión. Hoy estudiaremos tensión, potencia y energía. Comenzamos. Ahora veamos el parámetro de tensión eléctrica. Antes, recordemos que cuando vimos corriente en la sesión previa, los electrones se mueven como un flujo a través de un material conductor. Pues bien, los electrones, no se mueven porque sí, se requiere de una energía para moverlos desde un punto A un punto B, en un elemento de carga. Dicha fuerza la conoceremos como fuerza electromotriz, diferencia de potencial, tensión eléctrica o coloquialmente como voltaje. Matemáticamente hablando, definimos la tensión eléctrica o diferencia de potencial como la razón de cambio de la energía respecto de la carga presente en el material conductor. Ojo, respecto de la carga, no del tiempo como lo fue la corriente. La unidad de tensión eléctrica es el volt, dada así en honor al físico químico italiano Alessandro Antonio Volta, quien realizó estudios de electroquímica y fuera el inventor de la batería. Esta unidad, el volt, corresponde en proporción a un joule sobre coulomb. Recordemos que el joule es la unidad de energía, también definida como newton metro. La tensión eléctrica tiene una relación directa con la corriente, ya que es esta, la corriente, quien polariza un elemento de carga, es decir, un elemento que consume la energía eléctrica de la batería o la fuente en cuestión. La tensión que recibe un elemento de carga se mide en los bornes o terminales que éste tiene, es decir, sus extremos. Cuando un elemento de carga recibe una tensión proporcionada por un elemento suministrador de energía, se dice que dicho elemento tiene una caída de tensión entre los bornes o terminales A y B. La polaridad de un elemento de carga se asigna por la dirección de la corriente. Para efectos del curso, consideramos la dirección de la corriente en forma convencional, que dicta que los electrones fluyen desde el terminal positivo al terminal negativo, generando un lazo cerrado con la carga. Esto se hizo por convención para tener un estándar en cuanto al análisis de circuitos se refiere. No con ello quiere decir que la corriente fluya en este sentido estricto. El polo positivo será donde ingresa la corriente al elemento de carga y negativo por donde sale de este. Para medir dicha tensión, hacemos uso de una herramienta que contiene múltiples instrumentos de medición, llamado propiamente multímetro. Para medir la tensión usamos este instrumento en configuración de voltímetro, siempre tomando en cuenta que su escala debe de ser superior a la magnitud que supuestamente se va a medir y evitar daños al instrumento. Tomamos el terminal negro como punto de referencia y lo colocamos en el terminal negativo de la fuente o batería. Cuando hablamos de referencia, decimos que la tensión en este terminal es 0. Luego, el terminal rojo en el extremo donde se desea medir la caída de tensión. Para el caso particular, la tensión la consideraremos de 1.5 volts por ser una pequeña batería. De esta manera, veremos en el display del instrumento la tensión del elemento de carga, que será 1.5 volt. Si analizamos matemáticamente, el punto de análisis es voltaje A menos el punto de referencia, voltaje B igual a 0. De aquí que tenemos 1.5 menos 0, propiamente dicho, la caída en los bornes A y B es de 1.5 volt positivos. Entonces, a partir de aquí usamos el sentido convencional para el análisis de circuitos. Sin embargo, el sentido físico real de la corriente es del terminal negativo al positivo de la fuente, generando un lazo cerrado con la carga. A esto se le llama sentido electrónico de la corriente. Cuando volteamos la polaridad de la fuente, pero mantenemos el sentido de análisis, esto quiere decir que debemos también mantener el terminal de referencia, es decir, asumir una tensión de voltaje 0. Sin embargo, el terminal de la batería en negativo induce una corriente en negativo, por lo que la tensión entre los terminales A y B es de menos 1.5 volt respecto con la referencia. Físicamente, este resultado no nos dice otra cosa más que la corriente va en sentido contrario al que se está midiendo.
Matemáticamente hablando, es el mismo procedimiento, la tensión en el punto A menos la tensión en el punto B. Ahora tenemos menos 1.5 volt en el punto A respecto a la referencia, la cual es 0. De aquí que el valor del punto A al punto B es menos 1.5 volt. Hasta ahora hemos estudiado los parámetros más importantes, corriente y tensión eléctrica, pero en el sentido práctico y efectos de diseño eléctrico o electrónico, esto no es suficiente, ya que es importante conocer cuánta potencia maneja un dispositivo sin que éste se dañe. Por definición, la potencia es la razón de cambio de la energía que suministra o absorbe un elemento de un circuito respecto del tiempo. En otras palabras, es la velocidad con la que la energía se gasta o se disipa en un elemento eléctrico. Recordemos que cuando hablamos de razón de cambio nos referimos a la derivada, en este caso la derivada de la energía respecto del tiempo. La cuestión ahora corresponde en saber cuál es la relación de la potencia respecto a la tensión y la corriente eléctrica. Por lo que hemos estudiado, ambas, tensión y corriente, guardan relación directa con la unidad de carga eléctrica. Así que, partimos de la definición de potencia. Si esto lo asociamos con la carga, multiplico diferencial de carga en el numerador y diferencial de carga en el denominador. Esto es, multiplicar por la unidad y no alteramos el producto. Luego, solo jugamos con los diferenciales del denominador, es decir, los intercambio. ¿Y qué tenemos? El primer término es la definición de la tensión eléctrica y el segundo, la corriente eléctrica, por lo que la potencia corresponde a multiplicar por tensión y corriente eléctrica. La unidad de medida de la potencia en el sistema internacional es el watt, y vemos a su vez que relaciona a la energía medida en joules e implícitamente la carga medida en coulombs en su relación con la tensión y la corriente medidas en volts y amperes respectivamente. La unidad de medida, el watt, es llamada así en honor al ingeniero mecánico, inventor y químico escocés James Watt, quien hizo diversas innovaciones a instrumentos como la brújula, la balanza e incluso aumentó la eficiencia de la entonces máquina de vapor. James Watt introdujo el término de caballo de fuerza, horsepower, de su acrónimo en inglés, HP, como la fuerza de tiro de un caballo sobre una carreta en un día entero. Un caballo de fuerza equivale a 746 watts. La dirección de la corriente y la polaridad de la tensión desempeñan un papel muy importante en determinar qué elemento absorbe o disipa energía y qué elemento suministra o gasta energía en un circuito eléctrico. Bajo el sentido del análisis convencional de corriente, sentido horario, en todo elemento donde entra una corriente se dice que este elemento absorbe o disipa potencia, en cuyo caso la potencia será positiva. A esto le llamaremos convención pasiva de signos para la potencia. Pero una vez cerrado el ciclo de la corriente en el terminal negativo de la fuente, la potencia será negativa. Esto implica que dicho componente está liberando o suministrando, o también dicho, gastando energía. A esto le conoceremos como convención activa de signos para la potencia. Entonces, bajo la ley de conservación de energía, debe cumplirse que la potencia absorbida por cada uno de los elementos de un circuito debe de ser igual a la potencia que gasten los elementos suministradores o fuentes. En otras palabras, la suma algebraica de la potencia de todos los elementos que intervienen en un circuito eléctrico debe de ser de 0. Hasta aquí sabemos que la potencia es definida como la razón de cambio de la energía en un instante de tiempo. Y es esta, la energía, ya sea suministrada o absorbida en cualquier elemento de un circuito eléctrico, que por definición es la capacidad de realizar un trabajo. Esta es descrita como la integral de la potencia en un intervalo de tiempo. Ahora veamos algunos ejemplitos de práctica de lo que hemos aprendido en esta sesión. El primer ejemplo
Nos dice que una fuente de energía fuerza una corriente constante de 2 A durante 10 segundos para que fluya por una bombilla. Si 2.3 kJ se emiten de forma de luz y energía térmica, nos piden determinar la caída de tensión de la bombilla. Se nos muestra el diagrama del circuito, de modo que podemos ver cómo entra la corriente en la bombilla y debemos determinar la caída de tensión que hay en ella. Para solucionarlo, recordemos que la carga es definida como la integral de la corriente en un determinado intervalo de tiempo. Dado que la corriente es constante, dicha integral queda como el producto de la corriente por el tiempo. Corriente y tiempo ya son datos conocidos del problema, simplemente sustituimos los 2 A y los 10 segundos y multiplicamos. Tenemos que la carga que fluye por la bombilla es de 20 Coulomb. Luego, recordemos que la tensión tiene una relación con la carga de modo infinitesimal, como la derivada de la energía respecto de la carga. Si esto lo extrapolamos del mundo infinitesimal a una relación aritmética, esta relación estará definida como la energía entre la carga. Entonces, la caída de tensión entre los terminales de la batería es de 2.3 por 10 a la 3 Joule entre los 20 Coulomb que acabamos de determinar. Recordemos que el prefijo kilo se refiere a multiplicar a 1 por 10 a la 3. Finalmente, la caída de tensión en la bombilla es de 115 volt. Un ejemplito más, nos solicitan hallar la potencia que se entrega en un elemento eléctrico en un instante de 3 milisegundos, cuando una corriente entra como una función temporal definida por 5 coseno de 60 pi-t. Debemos resolver para cada inciso, donde se asume que en el inciso A la tensión es igual a 3 veces la corriente suministrada. Para el inciso B, la tensión en los bornes del elemento es de 3 veces la derivada de la corriente suministrada. Consideremos el inciso A, donde la tensión corresponde como 3 veces la corriente suministrada. Recordemos que la potencia corresponde al producto de la tensión por la corriente. Sustituimos el valor de la tensión de 3 y por la corriente. Tenemos 3 por la corriente al cuadrado. Luego sustituimos el valor de la corriente, 5 coseno de 60 pi-t. Elevamos al cuadrado y tenemos que 3 que multiplica a 25 coseno cuadrado de 60 pi-t. Entonces tenemos la función de potencia en el tiempo como 75 coseno cuadrado de 60 pi-t. Ahora evaluamos esta función en el instante t igual a 3 milisegundos. Recordemos que el prefijo mili hace referencia a la base 10 elevada a la menos 3. Sustituimos y tenemos que la potencia es de 74.99 watts. Estudiantes, siempre tengan presente que cuando una función trigonométrica tiene un argumento con un múltiplo de pi, recuerden que siempre su calculadora debe de estar configurada en radianes. Ahora pasemos al inciso B. Aquí la tensión es 3 veces la derivada de la corriente suministrada. Aquí el problema radica en obtener la derivada de la corriente. Sacamos la constante y derivamos. La derivada del coseno es menos seno por la derivada del argumento. Esto nos queda como menos 300 pi seno de 60 pi. Esto solo fue la derivada de la corriente. Lo multiplicamos por 3 y obtenemos la tensión para este inciso, que es igual a menos 900 pi seno de 60 pi-t. Nuevamente, tomando la potencia como el producto de la tensión por la corriente, sustituimos menos 900 pi seno de 60 pi-t por la corriente, que es 5 coseno del mismo argumento, por lo que la función de potencia en el tiempo queda como menos 4500 pi seno de 60 pi-t coseno de 60 pi-t. Evaluamos en el instante de 3 milisegundos y nos queda menos 3.395 kilowatts.
Estos resultados en el inciso A se refiere a la disipación de potencia por parte del elemento y al suministro en el inciso B conforme a la convención pasiva y activa de signos respectivamente. Tu apoyo es importante, dale like si te ha gustado el video, suscríbete para no perderte ninguna sesión. Alumnos del curso ordinario, a atender las actividades en Classroom y nos vemos la próxima sesión. ¡Chao!